Ok, bueno, la última clase nosotros nos dedicamos a hablar sobre rectas, ¿cierto? Hablamos de rectas, rectas en el espacio. Pudimos llegar como a una formulita en la que nos dimos cuenta que lo que yo necesitaba era un vector y un vector director y un punto, ¿cierto? Y entonces, basados en tener un vector director, está por aquí. eh, Aquí. O sea, yo necesitaba un vector director y un punto por el cual la recta va a pasar, y teníamos la ecuación vectorial de una recta en Rn, con n, pues, cualquier número natural. Entonces, fíjate que con eso, pues yo ya puedo identificar lo que sería una recta cualquiera, y de allí teníamos unas ecuaciones, las cuales eran la ecuación vectorial de la recta, las ecuaciones paramétricas de la recta, en términos de un parámetro t, que es el que nos permite alargar el vector, si ustedes recuerdan. Teníamos las ecuaciones simétricas de la recta, en la cual despejábamos el parámetro, y, bueno, las componentes de este vector, que son el u1, u2 y hasta un, debían ser distintas de cero para yo poder concretamente decir que tuviera ecuaciones simétricas. Si alguno de esos es cero, pues estas ecuaciones no tendrían sentido. ¿Ok? Es eso en ese sentido. Vimos algunos ejemplos, y luego en algún momento pues hablamos de lo que eran rectas paralelas. Entonces decíamos que dos rectas eran paralelas, sí. Sus vectores directores, en este caso en la definición que estoy acá, eran paralelos, es decir, que uno fuera un múltiplo del otro, donde digamos este alfa, entendemos que este alfa es un escalar, ¿cierto? Si alfa es algún valor en los reales, obviamente no cero. Entonces, eso significaba, entonces dos rectas son paralelas si hay una escalar ahí, como una proporcionalidad. Sabemos, digamos, que esto evidentemente nos está diciendo que el generado, ¿sí? O sea, digamos que esto lo podemos decir porque el generado de D1, perdón, que es precisamente esta recta, es sería ¿qué? Sería, en términos de conjuntos, el mismo generado de alfa de 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son el mismo vector, ¿no? De 1 es igual a alfa de 2. Y en realidad, como conjunto, estas dos cosas son prácticamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, es básicamente lo de las rectas paralelas, ¿sí? Vamos a tener el mismo conjunto de vectores en ambos lados. Y luego dijimos que dos rectas iban a ser iguales, sí que, si eran paralelas, si las rectas eran paralelas, y a su vez tenían al menos un punto en común. Es decir, si usted tenía ambas ecuaciones y ambas ecuaciones tenían un punto, y pues uno lo entiende, ¿no? O sea, si usted tiene dos rectas que se intersectan, o sea, tienen un punto en común, pero aparte tienen vectores que son paralelos, esto de uno me obliga a que sean precisamente la misma, ¿no? Y aquí está el punto que tienen en común, porque tienen dos vectores que nos dan la misma dirección, ¿cierto? Entonces eso es algo supremamente importante. Aquí está una demostración, no lo voy a hacer, se las dejo como lectura, para que noten, digamos, intuitivamente lo que decían. Luego hablamos de lo que son rectas ortogonales, ¿no? Las rectas ortogonales es que simplemente queremos dos rectas. Esta palabra ortogonal es un sinónimo de perpendicular. Entonces queremos dos rectas que de cierta manera sean ortogonales entre sí, ¿cierto? Mm, Vamos a decir que dos rectas serán ortogonales si cuando tomamos sus vectores directores entre ellos hay un ángulo
de 90 grados. ¿Sí? ¿Eso me lo entienden? ¿Qué puede suceder? Digamos, podría suceder que estas dos rectas no necesariamente tengan puntos en común. ¿Alguien alcanza a saber por qué? ¿Sí? ¿Alguien de pronto se le ocurre al menos un ejemplo en el que yo tenga dos vectores, dos rectas ortogonales que no necesariamente se cruzan? ¿Algún ejemplo, chicos? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Dos rectas que sean ortogonales, pero que no necesariamente se cruzan. Sí, o sea, para que dos rectas sean ortogonales se tienen que cruzar. No hay un ejemplo en el que sean ortogonales y que no se toquen. Eso es contraintuitivo. ¿A uno de ustedes se les ocurre algún ejemplo? Uno dice como raro, ¿no? Pero lo que pasa es que si usted coge dos rectas en el espacio, en R3, se podría tener que los dos vectores directores son ortogonales, pero ellas no se cruzan. ¿Sí entienden el ejemplo? Tienes dos rectas en el espacio, sus vectores directores son ortogonales, pero ellas no se tocan. ¿Sí? ¿Eso es claro? Chicos, una esté debajo de la otra, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entonces, lo que pasa, cuando yo estoy en el espacio, de pronto eso sucede, pero igual siguen siendo ortogonales según nuestra definición, ¿verdad? Entonces, es como para que lo tengan presente, para que aumenten su visión tridimensional, ¿ok? Entonces, ojo con esto lo vimos la clase pasada. Eh, Aquí hice un ejemplo interesante que quiero que charlemos un momentico y es el hecho de que normalmente cuando antes de meternos en todo este cuento de vectores y demás, nosotros trabajamos sobre rectas escritas así. Y esas rectas eran ecuaciones. Nosotros hablábamos de ecuaciones de dos variables, ¿cierto? Entonces una sola ecuación de dos variables de este estilo representaba una recta, ¿no? Y teníamos un punto de corte acá, que era el n, c sobre b, y ya. Eso no tenía esta caracterización. Sin embargo, hay algo que quería que notaran, y era que, bueno, a partir de esto yo despejé y encontré un vector director, ¿cierto? Un punto que pasaba por esa recta. Pude decir explícitamente en forma vectorial cuál sería esta recta, pero llegué a algo interesante y era que yo quería armarme una recta ortogonal a esta, ¿sí? Y para eso necesitaba ¿qué? Necesitaba un vector director y además yo puse la condición de que quería que pasara por un punto Q, ¿cierto? Entonces, me tocó hallar este vector B, pero para poder hallar ese vector B, yo sé que ese vector B era ortogonal al vector U, ¿cierto? Entonces, al ser ortogonal al vector U, yo sé que si el vector B es de componentes B1 y B2, entonces, para que sean ortogonales, su producto punto debe darme cero, ¿no? Entonces, haciendo las cuentas, es B por B1, en este caso el menos A, entonces menos A por B2 igual a cero. Y eso obligadamente el B1 tenía que ser A y el B2 tenía que ser B. Entonces, nuestro vector B era AB, que curiosamente tenía que ver con esta recta que está acá, que eso nos generaba como una particularidad importante que yo quería que ustedes miraran. Y es que eh, cuando, cuando uno detalla un poquito este ejemplo, uno que observa. Uno observa lo siguiente. Voy a retirar esto aquí.
Cuando no detalle esto, entonces digamos, bueno, yo ya sé que este es un vector aquí así, encontré este, el vector B aquí es este, ¿sí? Y entonces mira qué significa que a mí me digan esto, o sea, esa es la cosa. O sea, de cierta manera, esto de acá, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? O sea, ¿será que a esto yo no le puedo dar como un significado de pronto? ¿Cierto? De pronto un significado que me diga algo. O sea, ¿qué puede significar este AX más BY igual C? Esto, ¿qué significa para mí? ¿Qué significado tiene? Y es que si uno se pone a mirar, realmente, uno lo que está haciendo es que, uno lo que está haciendo es observar que esto es hacer esto. Mira, escoger el vector, bueno, este B1 y B2 ya dijimos que eran AB, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo es que esto es precisamente decir que el producto punto de AB, de este vector AB, producto punto, con un vector XY es igual, es interesantemente igual a un número C. ¿Ok? ¿O eso no me lo entienden? Pero entonces resulta que ese número C significa algo, significa algo. Ese número C resulta que es precisamente, y odio lo que voy a decir, ese número C es precisamente es esto, es A, a ver, ¿cómo se los pongo? Es ese número, a ver, ¿cómo se los pongo? A por un punto P sub 1 más un B por P sub 2, ¿sí? Donde el punto P, el vector P o punto P, es de componentes P sub 1 y P sub 2. Entonces, si uno vuelve, coge esto y lo hace, esta cosa que está aquí es precisamente, una vez más, el vector AB, producto punto, con este, que ese es el punto P sub 1, coma, P sub 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Ahí me siguen? ¿Vamos bien? Hola. Todo Bueno, claro, profe. entonces, ok, esto de acá lo puedo pasar a restar, ¿cierto? Si lo pasas a restar, esto de aquí es esto, mira. Sería como esto así. Y eso igual a cero. Pero por propiedades del producto punto, lo que yo tengo acá es justamente esto, mira. Es el producto punto de A con B. Mejor dicho, producto punto de este A con B con, voy a ponerlo así, paréntesis grande, este XY menos
Este, P sub 1, P sub 2, igual a 0. Ok, ok. Mm, bueno, aquí de pronto. Bien, voy a retirar, o sea, esto de acá ya lo entendimos. O sea que, bueno, bajo ese orden de ideas, esto de acá, tenemos aquí así. O bien lo puedes escribir así, o bien lo puedes escribir así. Mm, como eso es una resta de vectores, entonces es esto. X menos un P sub 1, coma un Y menos un P sub 2 igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí me estás diciendo lo siguiente, me estás diciendo que el vector B, producto punto, ¿con quién? Con un vector X. El vector X es cualquier punto de la recta, o sea, X es un punto cualquiera de la recta de coordenadas X, Y. Es el vector X menos el punto que pertenece a la recta, o sea, está en la recta, que sería un punto P. Y eso igual a 0. Entonces, ojo con esto que está aquí, ojo con esto. Porque es que aquí lo que me está diciendo es que, lo que me está diciendo es, mire, cualquier cualquier punto aquí de esta recta, pues digamos, tú tienes un vector X, cualquiera, digamos, cualquier, a ver cómo se los pongo. Ya, ya. O sea, digamos, tienes un punto aquí P, es un punto P, ¿cierto? Y digamos que tienes un vector X acá, sería el vector X. Entonces uno, digamos que si uno se va desde el origen, o sea, este vector P yéndose desde el origen, iría de dónde a dónde, iría desde aquí hasta acá, sería el P, y el que va hasta X sería desde aquí hasta, o por acá, ¿cierto? Bueno, más o menos me entienden un poco la idea, es que el dibujito se queda feo. Entonces el vector X menos P es el vector que va desde acá hasta acá. Es un vector. Este señor de acá es el vector X menos P. Ahorita hago un dibujo que quede como mejor. Y fíjate que este nuevo vector X menos P resulta ser un vector perpendicular al vector B. ¿Sí? Este vector que hay aquí acá, este vector sobre la recta, es un vector que es perpendicular, es ortogonal al vector B. O sea que su producto punto debería dar 0, que es justamente lo que me está diciendo esta ecuación de acá. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí es claro? Sí, ok. Entonces, en general,
cuando uno trabaja en el espacio, en general, tú tienes una recta. Vamos, ya si me paro en RN, si me paro en NRN, general, no te paras en RN, ¿qué necesitas? Pues bueno, a ver, tienes una recta, ¿cierto? Si quieres esa recta, denótala así. Una recta infinita en ese espacio de n dimensiones. Esta sería tu recta. Y entonces, ¿tú qué necesitas? Tú necesitas dos cosas, ¿no? Tú necesitas un punto y un vector sobre esa recta. Entonces, primero pongamos el punto. Como si quieres un punto aquí, ese puntico de acá. Ese puntico de aquí es tu punto P, el vector P, ¿cierto? Que tiene, que como bien sabes, tiene n componentes, o sea, este está en P sub 1 hasta P sub n. Y ese sería nuestro punto. ¿M? Y bueno, digamos que el vector director de la recta, que digamos que en este momento no nos interesa tanto, pero igual lo voy a poner, sería este señor de acá, digamos. Entonces, verlo así, este sería nuestro vector director de la recta. Sería tu vector U, vector director de la recta. ¿M? Y por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá está mi vector X de n componentes, x1 hasta xn, ¿sí? Desde x1 hasta xn. Y, y bueno, y resulta que seguramente por acá, bien abajito por acá, debería estar, ¿quién? Debería estar el vector nulo de Rn. Por acá abajito está el vector nulo de Rn. Sería tu vector nulo. Vector nulo, o sea, el vector de n componentes que son cero. Solo puedo correr. Este sería el vector donde aquí todos sus componentes son cero. Listo. Entonces mira que el vector P iría desde aquí, desde este origen hasta donde lo estás llevando, ¿cierto? O sea, sería desde aquí hasta allá. Ese sería el vector P. Y por otro lado está el vector X, que sería este señor que va desde aquí, uy, qué pulso, hasta, hasta acá, ¿cierto que sí? Y se estaría tu vector X, este señor de acá. Entonces, en ese orden de ideas, necesitamos el vector X menos P, pero el vector X menos P sería este señor que está por aquí, que va de aquí hasta acá, ¿sí? Por todo lo geométrico que ya hablamos. Entonces, el que va de aquí a acá sería nuestro vector precisamente X menos P. ¿Listo? Bien. Déjame ver si puedo.
Correr esto implícito. Bueno. Y entonces resulta que, ok, ya usted ya tiene un vector x menos p, pero debe existir un vector que es perpendicular al vector x menos p. Fíjese que el vector x menos p prácticamente dirige a todos los vectores sobre esta recta. De hecho, el vector x menos p es una combinación lineal de u, en cierto sentido. ¿Sí? Vector x menos p es combinación lineal de u, sí, o sea, está en el generado por el vector u. ¿Listo? Y yo necesito entonces un vector que sea perpendicular a todos ellos. En el ejemplo anterior yo leo un vector b. Esta vez lo voy a nombrar como un vector n. ¿Listo? Y la idea de ese vector n lo voy a poner así. La idea de ese vector n. Vector así con un n grande. ¿Listo? Ese vector n es de componentes a sub 1 hasta a sub n. A sub 1 hasta un a sub n. De tal forma que él es perpendicular a todo el generado de u, ¿cierto? Es decir, este vector n es perpendicular al generado del vector u. ¿Pero esto qué significa? Significa que ese vector normal, llaman así, ese n se le conoce como vector normal. Ese vector normal es perpendicular a cualquier vector, digamos, b, con b perteneciendo al generado de u. O sea que b es igual a un alfa por u, ¿cierto? Un alfa, no, un alfa escalar que no sea cero. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? ¿Es claro? Sí. Ok. Entonces mire que el vector, de hecho, acuérdate que en el anterior ejemplo lo nombré como el vector b, pero aquí lo estoy llamando como vector n para Rn. ¿Listo? Entonces, eh, es de notar, es de notar, es de notar que el vector x menos p pertenece al generado de u. ¿Sí? A ver aquí. Sí, para este caso es el mismo b. ¿Sí? Lilian, claro. Sí, es que en el otro ejemplo lo nombré como b, pero es más conocido en la literatura como n. Entonces este es este n grande, este vector n grande. Y pues digamos, mire que este vector x menos p está en el generado de u. Pero ¿esto qué significa? O sea, con todo lo anterior, yo sé que cualquier vector b que esté en el generado es perpendicular a n, a este vector n. O sea que el vector x menos p, ¿cierto?
este x menos p, donde x es cualquier vector, o sea, cualquier vector sobre esta recta, debe satisfacer la siguiente ecuación. O sea, esto directamente mm, es aquí, digamos, ¿esto qué significa? Significa que si usted coge el vector n y haces el producto punto de ese vector n con este vector x menos p, tiene que dar igual a cero, ¿sí? Eso debe estar sucediendo, ¿sí? Pero si uno ve eso, uno tiene pues casos, ¿no? O sea, está el caso, digamos, cuando Rn sería R2 o Rn sería R3 y tendrías ahí como una ecuacioncita que nos está hablando de algo, ¿sí? ¿Cierto? Digamos, aquí, a ver, ¿cómo se los pongo? ¿Cómo se los pongo para que me lo asimilen mejor? Vamos que, esta, esta recta, digamos, si nos fijamos, eh, este vector es perpendicular a cualquier punto sobre esta recta, ¿cierto que sí? Suponiendo que este U solamente está allí, ¿listo? Esta B. Esto se está cumpliendo para cualquier vector x menos p sobre la recta. Digamos que esta idea uno la puede generalizar un poco, ¿cierto? Y aquí diciendo solamente, o digamos aquí, ojo que estos de acá solamente están sobre la recta. Estos x menos p solamente están sobre la recta. Uno lo que intuye un poco es que si uno quisiera extender la definición un poco, uno podría construir después lo que se llaman planos usando este mismo concepto. Usando este mismo concepto uno podría construir también un plano, aunque en este caso, digamos, lo estoy haciendo para una recta. ¿Qué pasa? Esta ecuación en general no necesariamente determina solamente una recta. Puede determinar un plano o puede determinar un hiperplano, ¿sí? Si uno no, digamos que si uno no dice el vector x menos p dónde está. Si yo le digo a usted que el vector x menos p está solamente sobre la recta, esta ecuación solamente le está hablando de una ecuación en una recta, ¿sí? Pero si x menos p yo se lo pongo sobre Rn, no sobre la recta, sino sobre Rn, entonces está hablando de un hiperplano. Eso es una cosa medio curiosa. Digamos que esto en general te puede determinar realmente un hiperplano porque estás diciendo que es un vector que es normal a cualquier vector en Rn. Y si es un vector que es perpendicular a un conjunto de vectores en Rn, eso puede determinar un hiperplano. Pero digamos que para esos efectos, digamos, esto solamente es una motivación para que más o menos entiendan lo que está pasando. Si yo, y lo digo acá, solo solo me concentrara para n igual 2,
Voy a ponerlo por aquí. Si yo me concentro solamente para R2, ¿sí? Entonces, volvemos. Tienes una recta, tienes el vector normal, es el vector normal, que haces un ángulo de 90 grados con cualquier vector aquí sobre esta recta, que ya sabemos que es el vector x menos p. Este sería el vector x menos p. Y donde, bueno, en este caso, digamos, n sería lo que conocemos, a b. Y este vector x menos p sería x menos p sub 1, x, ¿qué? Y menos p sub 2. Entonces, de nuevo, tendrías que el producto punto de n, producto punto, con el vector x menos p, tiene que darte 0. Entonces, de nuevo, el vector AB, producto punto, con x menos p sub 1, y menos p sub 2, el vector p, no lo dije, pero está aquí. Aquí está el p. Aquí está x. Bueno, y esto tiene que darte igual a 0. Haces el producto punto, entonces esto queda a, que multiplica x menos p sub 1, más p que multiplica y menos p sub 2. Eso igual a 0. Haces la cuenta, entonces te queda que esto es ax más by igual a, pues lo paso de una vez a sumar, por p sub 1 más b por p sub 2. Y esto es lo que uno denota como c. Entonces esto es ax más by igual a c. Y esta sería como una ecuación cartesiana de la recta. ¿Sí? Esta sería la ecuación cartesiana de la recta. Ecuación cartesiana de la recta. Ecuación cartesiana de la recta. Y digo cartesiana porque pues estoy en componentes XY. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas para mí hasta el momento? Sí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta para mí? Ok, bueno. Esta ecuación, digamos que este argumento, lo vamos a usar para construir planos e hiperplanos después. Este argumento de construirnos, tener un vector normal y poder hacer toda esta construcción de una manera como adecuada. Muchas veces, eh, aunque no en general, el vector normal que me toma, a veces les conviene
que ese vector sea un vector unitario, es decir, que su norma sea 1. Pero digamos que para efectos de lo que hacemos, pues lo vamos a dejar así, de esta forma. Bueno, mm, aquí hay unos ejemplos de rectas ortogonales, se los dejo, lo miren. Eh, y me voy a lo que sería un plano. Serán planos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo ya sé que solamente con 2 puntos puedo determinar una recta. Y en este caso sería una recta que pase por, por un punto, ¿cierto? Entonces ahora digamos que voy a extender la cosa, ¿sí? Y para yo poder generar un plano, ¿cuántos vectores necesito? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos vectores necesito? Vectores linealmente independientes. ¿Cuántos vectores necesito, chicos, para generar un plano? ¿Verdad? ¿No? Ok. 2, ¿no? Muy bien. Pues para generar un plano yo necesito 2 vectores. Entonces, voy a hablar de un vector. Bueno, ponerlo así. Aquí, digamos, te paras en el vector nulo. Está tu vector nulo. Me construyes 2 vectores. Tendrías tu vector U y un vector B. ¿Sí? Sería tu vector B. Entonces, uno sabe que si uno hace combinaciones lineales de estos vectores, uno lo que está determinando es un plano, ¿cierto? Tú determinas un plano haciendo combinaciones lineales. Entonces estás determinando precisamente un plano. Ese plano, de cierta manera, eh, es un plano que correr un poquitico. Es un plano que, como se genera a partir de combinaciones lineales, es un vector que lo puedes escribir así, ¿no? Lo puedes escribir como con parámetros. Entonces ya sería T por un vector U, ¿sí? Más, entonces recuerda que este de aquí, por un vector, ¿qué? Por un escalar T, es el generado, una recta. Este de acá también tendría otro, pero ojo que no es el mismo parámetro, uno tiene que elegir un parámetro diferente. Entonces digamos que este sería un S por el vector B. Entonces cualquier punto sobre este plano es combinación lineal de este U con B y es un vector que se puede escribir de esta manera, cualquier punto. En ese orden de ideas, un punto aquí cualquiera, X, es combinación lineal de estos señores. O sea que ese vector X es esto. Este vector X es combinación lineal de estos 2 vectores, del U y el B. ¿Sí? Y por acá, arribita, por acá arribita seguramente, hay un, hay un punto P, acá habrá un punto P, ¿cierto? Por acá habrá un punto P.
para el cual tú como que vas de aquí arriba, ya, ¿verdad? Sí, hasta el vector P. Entonces, si yo quiero un plano que, pues, como vectores directores, estos U y B son los vectores directores del plano, y que pase por este punto P, o sea, es decir, este punto P pertenezca a un nuevo plano, que sería este, ¿cierto? Ese sería el nuevo plano. Entonces, ¿yo qué necesito? Pues yo necesito que a este X, cualquiera de este X, hagamos una resta. Lo que queremos es que para este vector X, ¿cierto que sí? Si uno coge este vector X, si uno lo... mm, ¿cómo se los pongo? Bueno, no, a ver. Ese punto P, tienes este X, este es combinación lineal de todos estos, sí. Entonces tú tienes una ecuación de este estilo. Pero ahora yo quiero es conocer alguno de los que está acá. Cualquiera de estos que está acá. Sí. Entonces, bueno, voy a ponerlo de esta manera. Ven, déjame, se los ubico. Aquí está, sí. Voy a hacer como el mismo argumento. Voy a quitarles este y voy a hacer lo siguiente. Voy a irme desde aquí hasta allá arriba. ¿Listo? Y me voy a armar este señor que va de aquí a acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora resulta lo siguiente. Si yo quisiera determinar cómo son los de aquí arribita, ¿qué debe pasar? Debe pasar que si este es el punto P donde me estoy moviendo, este de aquí sería mi vector X realmente. Entonces este azulito tiene que ser el vector X menos P para el plano. Entonces, cualquiera de estos, señor, este X menos P sería precisamente este y nos da una combinación lineal porque estos vectores U y B se pueden trasladar allá arriba. Como los podemos ver o trabajar como vectores libres, podemos trasladar allá arriba. Los veas aquí así. Ok. Entonces, cualquier vector esto, X menos P,
que está aquí sobre este plano es combinación lineal de U y B. ¿Sí? Estoy moviendo de manera, los estoy trasladando a partir de este vector P. Entonces lo que pasa es que una ecuación de un plano está descrita precisamente por esos dos vectores directores. ¿Sí? Por estos dos vectores directores. Cualquier vector acá en este plano se puede escribir como combinación lineal de U y B. Pero entonces particularmente estos X, que son estos de aquí hacia arriba, menos este punto P, generan este vector X menos P. Y entonces tenemos una ecuación del plano escrita vectorialmente así. Si uno ya la quiere estudiar de forma algo más explícita, pues digamos, el primerazo, esta es la ecuación vectorial del plano. Ecuación vectorial del plano. Ecuación vectorial del plano. Explícitamente, entonces, ¿qué sería? Pues aquí tienes por componentes, si quieres verlo así. Sería X menos P sub 1, Y, o bueno, podríamos hacer esto. Podríamos no escribirlo así, sino de pronto escribir, despejar, ¿no? Entonces, esto aquí así, igual, este X es igual a esto, sí. ¿Listo? Y aquí un más. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esto sería X, Y, el vector X es de componentes X, Y, tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a la ecuación que es P sub 1, P sub 2 más T por el primer vector director que sería U1, U2 más el otro sería S por el vector director B1, B sub 2. Sí, claro. ¿Qué parte no te quedó clara, Lilian? Partecita acá. Lo que representa el plano de arriba, sí. A ver, estoy aquí en cero, ¿cierto? Tengo un plano que puedo generar a partir de eso. Sin embargo, yo quiero coger este plano y construir un nuevo plano que pase por el punto P. ¿Hasta ahí me sigues? ¿Sí? Entonces, para que eso suceda, pues todo este plano, pues hay unos vectores directores ahí. ¿Sí? Digamos que aquí fíjate que es como si yo, como traslado sobre este plano, la combinación lineal acá abajo, la combinación lineal de los vectores acá abajo, serían aquellos que son de la forma así, si quieres verlo así. X menos el vector nulo que es cero. ¿Sí? Más o menos. O sea, todos los de acá abajo son el vector X menos el vector nulo. Mientras que aquí arriba, como yo traslado todo por hacia arriba, sería el X menos SP. ¿Estamos? Pero estos vectores, digamos que de cierta manera son paralelos, o sea que tienen los mismos vectores directores, eso también lo voy a decir después. Tengo estos dos vectores acá, el vector U y el vector B.
Entonces, tratar de entender cómo son los vectores acá, pues uno hace la grafiquita que tienes un vector P y aquí, algún punto acá, será el vector X. Entonces lo que pasa es que la diferencia entre el vector X y el vector P, que es esto, es combinación lineal de U y B. ¿Sí lo ves? ¿Sí? ¿Sí, Lilian? Y decir eso es decir esta ecuación que tengo acá. Porque el T es un parámetro. Este T recuerda que es un escalar, es un parámetro. Y este S también es un parámetro. No necesariamente tienen que ser el mismo parámetro. Son parámetros distintos. No puedo poner T en ambos, sino un T y un S. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo ahora es tratar de entender esta ecuación del plano. ¿Mm? Mm, digamos que aquí, esta ecuación del plano, realmente uno lo puede hacer en Rn. Yo aquí, bueno, aquí no sé por qué se los fijé, simplemente así. Yo lo puedo hacer en Rn si quiero. Entonces, a ver, el vector X es de componentes X1 hasta un Xn. El punto P, que es por donde pasa ese plano, sería un P sub 1 hasta un P sub n, más tu parámetro T por ese vector U, que también tiene n componentes, U sub 1 hasta U sub n, más el parámetro S por el vector B sub 1 hasta B sub n. ¿Sí? Entonces, eso que está aquí es una ecuación ya explícita de un plano en Rn. ¿Sí? Rn. O sea que estés con dos o tres componentes, eso sería un plano entonces en Rn. Necesitas dos vectores directores y necesitas el punto por donde pasa ese plano, que es básicamente lo que se está haciendo acá. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta para mí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hasta ahí vamos bien. ¿No? Bueno, aquí mm, hacen como la misma construcción, hacen todo eso, llegan acá. Es la misma idea, fíjate que es la misma idea. Esa es la ecuación vectorial del plano, lo hacen aquí. Entonces, mira, aquí, bueno, aquí ya hablan de las ecuaciones paramétricas, también lo podemos hacer, ¿cierto? Ecuaciones paramétricas del plano, pues sí, porque para un plano tenemos dos parámetros, un parámetro T y un parámetro S. ¿Sí? Eso no es difícil de hacer. Entonces, pues, el X1 debe ser igual a ¿qué? Paramétricamente al P sub 1 más un T por la componente U sub 1, ¿cierto? Más un S, que es el otro parámetro. Ojo con los parámetros.
por U sub 1. Y uno sigue aquí un buen rato. Hasta XN, ¿no? XN. N. Y bueno, y estas, como ya dijeron allá, serán las ecuaciones paramétricas del plano. ¿Por qué? Pues tenemos dos parámetros, ¿cierto? Ecuaciones paramétricas del plano. Paramétricas del plano. Se llaman así, ya saben, porque tenemos dos parámetros. ¿Listo? Recuerda, T y S son reales. ¿Ok? Bueno. Eh, bueno, entonces tenemos las ecuaciones paramétricas. Vamos a ver qué más tienen para nosotros. Ejemplos. Entonces, digamos, mira que aquí lo hacen al revés. Te estoy dando las ecuaciones paramétricas y me piden que encuentre tres puntos P, Q y R del plano. Bueno, a ver. Vamos a ver si han entendido. ¿Qué debería hacer yo para hacer este primer puntico? ¿Qué creen que tengo que hacer, chicos, para encontrar tres puntos del plano? ¿Qué harían ustedes? ¿Escuchan? ¿Qué harían? ¿Qué harían para encontrar dos puntos digo, tres puntos de ese plano? Dado que las ecuaciones paramétricas lo describen así. ¿Qué harían? ¿Ni idea? ¿En serio? Chicos, lo único que usted necesita es darme tres valores para cada parámetro T y para cada parámetro S. Reemplaza y me tiene los tres puntos. ¿Sí entienden o no? ¿Sí me están escuchando? Hola. O sea, si no entienden, díganme, pero si están, o sea, ¿sí están entendiendo o no? A ver, lo que usted tiene que hacer es, si necesita tres puntos, P, Q y R, pues deme valores. O sea, digamos, usted necesita el punto P. ¿Qué hace para encontrar el punto P? Pues entonces, el punto P es un punto de componentes, a ver, X1, X2, X3 y X4, ¿o no? Pero cada uno de X1 depende de T y de S. Bueno, entonces digamos que cojamos dos valores, a ver, los que sean. T si quieres tómalo como cero y S tómelo como uno. Y con estos dos valores, usted ya puede tener un punto P, ¿sí? Porque usted reemplaza acá y me estaría diciendo específicamente quién es P, ¿sí? Por ejemplo, en X1, si T es cero, esto es cero, S es uno, entonces 2 menos uno te daría uno. Si aquí el T0 es 2 por cero, pues cero. Y aquí el S es uno, entonces 5 por una, 5 más uno sería 6. Y aquí el menos 2 sí es fijo, no depende de T ni de S. Entonces esto ya sería un punto P que pertenece a este plano, ¿ok? Lo único que necesitas ahí es simplemente darme valores. Por cada punto me vas a dar
un par de valores. Un valor para T, un valor para S. Y ahí encuentras puntos en el plano. ¿Sí? Eso no tiene problema. Bien. Ahora, es para este B. ¿Qué harías tú para este B? ¿Quién me dice? Encontrar dos vectores directores del plano. ¿Cuáles son? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer, chicos? Mejor dicho, le están preguntando si le estoy dando las ecuaciones paramétricas del plano, encuentre los dos vectores directores. A ver, ¿qué era lo que nosotros hacíamos acá atrás, chicos? Vamos, miren acá. Si este es el vector U, este es el vector B, que es esto, y el vector B es esto, y los parámetros son T, que es este, y el parámetro S, que es este. Y de aquí yo llego a las ecuaciones paramétricas, que son estas. Entonces yo sé que lo que acompaña a la T, ¿sí? Son las componentes del vector U. Y lo que acompaña a la S es la componente del otro vector, ¿sí? Entonces, te pregunto de nuevo, ¿cuáles son los vectores directores? A ver, les voy a dar 2 minutos para que lo piensen. ¿Cuáles son los vectores directores, chicos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los vectores directores? Lo voy a tener que escribir aquí al lado. A ver, te están diciendo x1 es igual a x1, x2, x3. Profe, es 1,2 para el vector U y -1 y 5 para el vector S, bueno, para el vector B. Te estás comiendo por ahí algo, ¿no? Porque me estás dando dos componentes y ese es un vector en R4. Entonces, hay dos componentes que no me estás diciendo. Ok. Es que O sea, no. tu idea no está mala, pero falta decir qué pasan las dos componentes que no me pones. ¿Sí me entiendes? No. Entonces, yo siento que, o sea, si lo entiendes, creo que fue porque me dijiste que aquí está el uno y aquí está el 2, ¿cierto? Sí. Pero en estas dos que pongo, es el tema, ¿cierto? Ok. Bueno, sí, en esa parte sí no entendí. O sea, sería el 2 El o uno sea, y el 2 digamos, lo tienes. Ujú. Y en estas dos, ¿qué crees que debería yo poner? Es como la dificultad un poquito, ¿cierto? Les voy a dar la sí. pista, les voy a mostrar cómo es. Entonces, 2, entonces, ¿cómo es que es? 2 más t menos s. 2 más, ojo que lo voy a poner acá, 1t menos 1s. Poner así. Y este segundo, ¿qué sería? Dice que es 2t. Entonces, ojo lo que voy a poner acá. Ojo. 0 más 2t más 0s. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí ven cómo lo estoy poniendo? El 0 es la parte clave. ¿Sí? Chicos, el 0. Por ejemplo, el otro dice 1 más 5s. Ok, 1 más 5s. Entonces aquí sería 1 más, como no hay detento, es 0t más 5s. Y el otro dice que menos 2. Ah, bueno, entonces aquí sería menos 2 más 0t más 0s. Ahora sí,
¿Alcanzan a ver mejor las cosas, chicos? Hola. ¿Sí? Entonces, de aquí, ahora vuelvo y les pregunto, ¿cuáles son los vectores directores de la recta? ¿Cuáles son? Aquí, ¿cómo es que le llaman? ¿D uno y D2? O bueno, C y D, listo. ¿Quién sería el vector C, director, y quién sería el vector D, director? ¿Quiénes son? ¿Mm? Suponiendo, claro, que esta cosa de acá se está escribiendo de esta manera, ¿no? Como un vector X, que es este, igual a un punto P, que te lo están dando, más el parámetro T por el vector U. Bueno, en este caso, el vector C, más el parámetro S por el vector D. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el vector C, chicos? El vector C tiene que tener 4 componentes y el vector D debe tener 4 componentes. ¿Cuáles son? Para el vector t sería 1, 2 y 0, ¿El 0. vector que dijiste? El vector C, El ¿no? t. Bueno, sí, sí. Sí, perdón. Ajá. ¿Cuál sería? 1, 2 y 0, 0. Ok. Faltaban las dos, el 200. Muy Ah, bien. ok, sí. Y bueno, para el vector d, entonces sería 1, 0, 5 y 0. Menos uno, ¿no? Ah, sí, menos 1, menos 1. Sí. Menos uno, 0, 5 y 0. Sí, señor. Muy bien. Gracias. Muy bien. Listo. Entonces, ese lo tenemos, ¿cierto? Los vectores directores lo tenemos. Muy bien. Ahora aquí dice, verifiquemos que los vectores PQ, PR y QR son combinaciones lineales de C y D. Mm, o sea, los que usted haya acá. Eso creo que está por definición, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Sí? ¿Se entienden que eso está por definición? ¿O no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí entienden que este C está por definición o no? Hola. Bueno, a ver, a mí me hablan acá, a mí me hablan aquí. Supongamos lo siguiente, a ver, yo sé que P es un punto del plano, ¿sí? Este P es un punto del plano. ¿Cuántos son? Son 3 puntos, ¿no? Entonces yo tengo que P es un punto del plano, Q es un punto del plano y R es un punto del plano, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que P sea un punto del plano? Significa que particularmente él obedece estas ecuaciones paramétricas, ¿sí? Tiene que obedecer las ecuaciones paramétricas. O sea que él ¿qué es? Él es, voy a ponerlo, a ver, las ecuaciones del plano son coger un punto y dos vectores directores, ¿cierto? Particularmente, bueno, si aquí se confunde, pongámosle otra letra. Este sería un punto, entonces un nombre para un punto. Voy a poner M, ¿ok? Listo, digamos de acá, yo qué sé. Yo sé que SM, que es el punto, es de componentes ¿qué? Es de componentes 2, 0, 1, menos 2, ¿cierto? Entonces, mm, para yo poder encontrar este punto P, lo que yo tuve que hacer es elegir un parámetro T y un parámetro S, ¿sí me entiendes? Es decir, este punto P realmente es M más algún valor de T, digamos que ese valor de T sea un T sub 1 en los reales, ¿sí? Por el vector D
más un parámetro S, C1, por el vector, bueno, aquí creo que era C realmente, por el vector D. ¿Eso me lo entienden? Hola, chicos. ¿Sí? ¿Me lo entienden o no me lo entienden? D1 es algún numerito que yo quiera. Y S1 es algún numerito que yo quiera. Y obedece esa ecuación. ¿Ahí me siguen? Hola, chicos. Algún número. T1 es algún número, S1 es algún número. Y si yo lo hago con Q, pues es la misma vaina. Sí, realmente es lo mismo. Realmente es lo mismo. Solamente que para otro valor distinto. Para otro T sub 2, S sub 2. Y lo mismo que con este. Entonces, digamos aquí. T sub 2, S sub 2. Listo. Entonces él me está diciendo, venga, los vectores PQ, PR y QR son combinaciones lineales de C y D. Ah, bueno, listo. Entonces lo que pasa es que usted me dice a mí, venga, ¿qué es PQ? ¿Qué es este vector PQ? Entonces, si ustedes recuerdan, el hacer el vector PQ es precisamente coger el vector Q y restar el vector P. ¿Sí o no, chicos? Entonces, si usted hace esto, hacer Q y le restarle P, el M con el M se van. Y aquí hay un factor común, o sea, aquí mira que te está quedando un T sub 2 menos un T sub 1 por el vector C más, y de este lado te está quedando un S sub 2 menos un S sub 1, no importa qué número yo tenga, por el vector D. ¿Eso qué significa? Eso significa que en efecto este señor es combinación lineal del vector C y el vector D porque te estoy dando explícitamente los escalares. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Sí? Solamente una definición. Solamente una definición. Y tú puedes aplicar ese mismo argumento fácilmente para darte cuenta de que PR y QR son combinaciones lineales de esa idea. O sea, eso no tiene problema. ¿Ok? Entonces, digamos, este C, chulito también. ¿Vale? No sé si alguien tiene preguntas de ese C o es claro. ¿Sí me lo entendieron? Sí, ¿no? Creo que Sí, sí. señor. Listo. Y bueno, ahí dice el D. Determinemos si los puntos M y N se encuentran en el plano P. Vale. ¿Qué harían ustedes para resolver esa pregunta? ¿Qué harían? ¿Cómo me doy cuenta que M y N sean puntos del plano? Dos, dos, uno menos dos. O sea, te están diciendo, venga, usted tiene un punto M, que es así, voy a ponerlo así. 2, 2, 1 y menos 2 creo que es. Sí. Sí. Y el otro es 6, 4 menos 9 menos 2. 6, 4 menos 9 menos 2. Y me preguntan si este señor, recuerden que el plano sería el generado por dos vectores, ¿no? O sea, estaría en el generado del vector C y D. Eso es lo que me están preguntando ahí. Están preguntando si esos señores están en el plano. Pero para estar en el plano es esto, ¿no?
es que estén en el generado. Pero para que estén en el generado, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dijeron por acá? Que sean múltiplos de P. No precisamente. Mm, mm. Debe ser una combinación lineal de C y D. Correcto, sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Así es. O sea, lo que me está diciendo, digamos, es esto, ¿no? O sea, es decir que M es preguntarse, o sea, la pregunta es si M existe un alfa, ¿cierto? Un alfa por el vector C más un beta por el vector D. Así pasa esto. Y si por otro lado pasa esto, ¿no? Mm, mu, un vector C más un delta. La pregunta es esto. Pero esto, ¿sí? Esto, eh, sí es claro que esto me lleva a un sistema de ecuaciones, ¿sí? A dos sistemas de ecuaciones 4x4, ¿sí? Chicos. O 4x4 no. 4x2. Sí, tengo cuatro ecuaciones, dos variables. Un sistema 4x2, ¿cierto? Chicos. Sistema 4x2 acá y un sistema 4x2 acá. O sea, que puedo armar una matriz aumentada y hacer las cuentas, ¿verdad? De hecho, ellos lo hacen. Parece que aquí ellos lo hacen. Aquí, bueno, empiezan a responder cómo hacer el A, cómo hacer el B. Y de hecho, bueno, aquí este último literal lo empiezan a hacer. Mm, ¿Dónde empiezan a hacer eso desde los sistemas? Bueno, hacen el sistema de ecuaciones como matriz aumentada, ¿cierto? Matriz aumentada conjunta. Y empiezan. Ah, pero aquí hicieron otra cosa, no. Aquí alargaron mucho el proceso. Aquí, mira, mejor así. Entonces, digamos, quieren ver si M es combinación lineal de esto. Si N es combinación lineal de esto. Aquí yo no sé si. Ah, bueno, wow. Aquí me faltó algo. Sí, puede que estén en el generado, pero hay que considerar el punto P, ¿no? Entonces, digamos, este sería el generado bajo el punto que yo tengo acá. Yo no sé si. Déjame ver una cosita acá en el ejercicio. Ah, le puso un M, ¿no? Qué belleza. Mm, Puede generar confusión, no pongamos otra letra acá. L, creo que L no está. L, más bien este es L. Listo, entonces este sería L. Sí. L, L. Ok. Listo. Entonces, bueno, aquí sí es esto, pero, como voy a pertenecer al plano, me falta el pedacito donde aquí está el L más, ¿cierto? Porque sí es el generado de 6D, pero considerando este L, ¿no? Que es el punto donde estoy trabajando. Entonces, eso es lo que esto, digamos, de aquí arribita, me implica hacer que esto, ¿no? Que M menos L, que les va a dar un valor ahí, debe ser igual a esto de acá. Ahora sí, para poder ser parte del plano. Lo mismo de este lado. N menos el L es igual a esto de aquí.
Wow. Y entonces, de aquí van a salir sistemas de ecuaciones, ¿sí? Uno empieza a hacer la cuenta, empiezas a hacer la cuenta y te va a salir, de aquí te va a salir un sistema de ecuaciones, de aquí también te va a salir un sistema de ecuaciones, pero como estos vectores C y D son los mismos, tengo la misma matriz, este acá sería el vector independiente, este sería el vector independiente, entonces ahí lo que tienes es una matriz aumentada conjunta, haces Gauss-Jordan, y ahí tratas de ver si existe algún escalar para que esto suceda, ¿cierto? Escalares para que eso suceda. Eso es lo que ellos hacen en esta parte de... mm, y es, ven que M sea, tratar de ver si es combinación lineal, N también, entonces M menos P es esto, N menos P es precisamente esto, y escriben esto con la matriz aumentada conjunta. Recuerden que esto de acá está representando los vectores C y D, y estos que están acá están representando precisamente los vectores M menos P, que es este, y el vector N menos P. ¿Para qué? Para poder resolver dos sistemas de ecuaciones de una vez. Aplicamos, escalonamos usando el Gauss, ¿cierto? Y llegamos a esto. Pero entonces el primer sistema es inconsistente. El primer sistema es inconsistente. ¿Por qué? Porque estoy llegando a que esto que es 0 me está dando -5 y eso no tiene sentido, ¿cierto? Y el que sea inconsistente quiere decir que no va a existir valores de alfa, bueno, no va a existir estos que yo te decía, o sea, este es alfa y beta no van a existir para que ese M pertenezca al plano, o sea, eso no va a pasar. Pero para el segundo, o sea, ese punto M no pertenece al plano, pero para el segundo el sistema sí es consistente, haces sustitución hacia atrás y vas a encontrar los escalares explícitos donde N efectivamente va a pertenecer al plano. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta para mí? ¿O vamos bien, chicos? Sí, claro. Creo que, creo que es claro. A ver si aquí... Sí, sí, lo que pasa es que es por cómo yo lo escribí, en cómo yo lo escribí, para no confundir. Sí, es el mismo. Es que sí, es que ahí se me hace que con la anotación ahí cuando escribo. Ya, es que se descarga esto. Listo. Entonces, bueno, básicamente esta parte creo que la entendieron, el manejo. Y bueno, aquí está la definición de lo que son planos paralelos. Entonces, lo que dije, ¿no? Dos planos van a ser paralelos y qué si sus vectores directores, y bueno, esta es una definición algo más fuerte, ¿ok? Y es que pasa lo siguiente, este señor de aquí a acá tiene dos vectores directores que son los vectores C sub 1 y C sub 2. Tienes esto, perdón, D sub 1. Y acá uno tiene dos vectores directores que son el C sub 2 y el D sub 2. ¿Cómo ver que estos dos son así? Entonces ellos hacen una cosa muy interesante y es lo siguiente. Para que estos sean paralelos, de cierta manera,
eh, el generado, el generado de estos vectores, bueno, o sea, lo escribo aquí. O sea, lo que uno espera es que el generado de C1 y de 1, ¿sí? Para efectos de lo que uno quiere hacer, debería darme el mismo generado, porque estoy trabajando ahí con vectores, debería darme el mismo generado de C2 con D2. ¿Sí me entienden eso, chicos? Porque al fin de cuentas estos dos vectores son simplemente es por traslación, pero son lo mismo. Son prácticamente el mismo plano, solo que yo lo trasladé. ¿Entienden eso? Hola. ¿Sí? Entonces estos generados deberían ser igualitos. Pero el que me digan a mí que estos generados son igualitos, ¿sí? Que me digan a mí que el generado de estos dos son igualitos, implica que eso me implica a mí que C1 tiene que pertenecer al generado de acá. O si lo quieren ver al revés, bueno, como para seguir la idea, o sea, C2 debe pertenecer al generado del otro, de C1, un D1, y D sub 2, vector D sub 2, debe pertenecer al generado también de C1 con D1. Pero que usted me diga a mí esto, implica directamente que esté pasando lo que se ve aquí en esta imagen, ¿sí? Se implica que debe existir escalares alfa 1 y beta 1, tal que C2 se puede escribir como combinación lineal de C1 y D1. Y lo mismo, D2 debería poderse escribir como combinación lineal de C1 y D1, ¿sí? Eso más o menos me lo entienden, chicos. Eso debería suceder para que yo pueda decir que los planos son paralelos. Esa es mi definición. Y mire que eso tenía mucho que ver con lo que nosotros hicimos al principio del curso, la primera parte del curso, y era que acuérdense que yo tenía, por ejemplo, en el plano, en XY, yo tenía los vectores canónicos, ¿cierto? De hecho, creo que lo tengo por acá. Miramos a ver si lo tengo. Mm, si fue aquí en aplicaciones o en álgebra lineal. Creo que aquí. Aquí hay una parte en la que yo les hablaba de eso, me parece. Mm, no. Bueno, mm, lo voy a decir entonces acá. Digamos como ejemplo, así como ejemplo, para terminar aquí la clase, es lo siguiente. Yo recuerdo que yo les decía a ustedes en el plano XY, ese plano XY, ese plano XY de cierta manera uno lo podía ver como el generado de los vectores canónicos, el E1 y el E2, ¿cierto? Porque pues uno tenía algo así, como que tenías esto, los canónicos van de aquí a acá,
de aquí a acá, ¿cierto? De norma 1, será el vector I, que era 1, 0, y este era el vector J, que era el 0, 1. Y si uno hacía combinaciones lineales, cualquier punto aquí se podía escribir como combinación lineal del I y el J. O sea, este señor era precisamente R2. Pero era interesante ver que uno podía coger otros dos vectores en R2, cualesquiera, un vector U y un vector B, cualesquiera en R2, y resultaba que el generado de esos vectores U y B me estaba dando precisamente R2 también. Y es interesante porque eran dos maneras de poder escribir a R2, ¿sí? Obviamente aquí yo hice la aclaración de que uno estaba en el generado de B, ¿no? Entonces es muy curioso y lo que generaliza esta idea realmente es lo que es la definición de esto, de planos paralelos. Y esto, digamos, esta definición que es algo fuerte, es lo que después vamos a tratar de trabajar cuando vamos a ver cambios de base y eso, cómo pasar de una base a otra y demás. Pero digamos que de primera vista, dos planos van a ser paralelos si sus vectores directores son combinación lineal de los otros dos vectores directores. ¿Listo? Después, eh, creo que con eso termino mi clase del día de hoy. Nos vemos el lunes para la siguiente sesión, ¿vale? Voy a tener acá la grabación.